Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muy buenos días, queridísimos oyentes de Radio María. Mañana se cumplen 3 años desde el devastador terremoto que afectó a diversas zonas de Siria y Turquía. Un momento muy doloroso de la historia de estos dos países, pero en el que la caridad fue más patente a través de iniciativas para ayuda de emergencia como la que llevó a cabo Ayuda a la Iglesia Necesitada. Como decimos, han pasado ya 3 años desde entonces, pero no nos olvidamos de ello. Y es que los benefactores y amigos de esta fundación hicieron posible que pudiéramos ayudar con 28 proyectos en las 14 diócesis afectadas. Estas iniciativas fueron desde la reconstrucción de iglesias hasta un programa de apoyo psicológico a las familias o la reparación de casas de cristianos de esta zona. En total se destinaron 1,3 millones de euros a sostener a las comunidades cristianas que en pocos minutos, de forma rápida, perdieron todo. Además, Ayuda a la Iglesia Necesitada sigue presentando su informe Libertad Religiosa en el Mundo en diferentes diócesis de España. El último destino ha sido Palencia, en un acto presidido por el obispo de la diócesis, don Miquel García Andía. Ayuda a la Iglesia Necesitada sigue siendo la voz de los que no tienen voz, de aquellos cristianos perseguidos y de todos los que ven vulnerado su derecho a creer. Por eso continuamos llevando adelante el Manifiesto por la Libertad Religiosa para exigir a países e instituciones internacionales que garanticen este derecho fundamental con acciones concretas. Y seguimos contándote otros aniversarios porque hoy se cumplen 6 años de la firma del documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común. Se trata de un texto firmado por el Papa Francisco junto al gran imán de Al-Azhar de la Mezquita del Cairo durante la visita del Santo Padre a Emiratos Árabes Unidos en el año 2019. Hoy queremos hacernos eco de este documento histórico y tan importante en nuestra labor. En solo unos minutos contaremos aquí con Jaume Flaquer, sacerdote jesuita, profesor universitario y experto en el diálogo interreligioso con el mundo islámico, que nos va a hablar de este tema y de esta efeméride. Y saludamos ya a nuestro querido John Joseph Llewellyn Jones. Bienvenido, compañero. Muchas gracias, Josué Villalón. Buenos días y buenos días a todos los que nos escucháis a través de las ondas de Radio María. Además de todo lo que ya hemos contado, también vamos a hablar de las últimas noticias de la iglesia más pobre y necesitada en el mundo. Y también vamos a conocer el testimonio de vida del padre Andreas Santoro, un sacerdote libanés que se dedicó a fomentar el diálogo interreligioso entre musulmanes y cristianos en Turquía. Además, Ayuda a la Iglesia Necesitada sigue adelante con sus eventos por toda España, así que estate muy atento, quédate con nosotros porque enseguida te vamos a contar también esa agenda de actividades y eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada muy cerca de ti. Puedes participar con este programa a través del resto de redes sociales, John. Sí, podéis interactuar con nosotros a través de X, antes Twitter, donde estamos como Ayuda Igles Neces. También estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y esperamos vuestros comentarios, vuestros mensajes en el correo electrónico de este programa, perseguidos pero no olvidados, @radiomaria.es. Lo repito por si acaso, perseguidos pero no olvidados, @radiomaria.es. Pues en el control de sonido nos acompaña nuestra querida Mónica Martínez. Bueno, es que no hace falta presentar a Mónica, por favor. Todo el mundo la conoce, es conocidísima aquí. Estamos en su casa, estamos en sus manos para arrancar el programa de hoy. Bienvenidos a todos. Quiero poder
cerrarte en un paréntesis de brazos, entrelazando los míos con los tuyos. Quiero crear contigo un círculo sin afueras. El 6 de febrero de 2019 el Papa Francisco viajó a Emiratos Árabes Unidos para encontrarse con la pequeña comunidad cristiana de ese país. Sin embargo, esta visita a la península arábiga estuvo marcada por otro acontecimiento. La firma, junto al gran imán de Al-Azhar, una de las autoridades más importantes del Islam suní, del documento conocido como la Fraternidad Humana. Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada venimos trabajando en este entendimiento entre las diferentes sociedades y culturas, por la paz especialmente, a través del apoyo a los cristianos perseguidos y necesitados, y también con la defensa de la libertad religiosa. Por eso, para profundizar más en este asunto y debido a esta efeméride, vamos a hablar ahora con el padre Jaume Flaquer, sacerdote jesuita, experto en Islam, profesor universitario en la Universidad de Granada y, gran conocedor de las comunidades cristianas en el mundo árabe. Buenos días, padre Jaume, bienvenido. Hola, encantado de estar con ustedes aquí en Radio María. ¿Qué supone, cuéntanos, este documento de la fraternidad humana del que ahora celebramos 7 años de su firma? ¿Por qué es importante, sigue siendo vigente hoy? Es importante porque es el primer texto en la historia firmado por un papa y por un alto dirigente islámico. Y no solo firmado, sino elaborado entre los dos, mano a mano. Es un hito en el diálogo interreligioso que intenta poner de relieve algunos elementos en los que sí estamos de acuerdo. En el texto se subraya que las religiones deben trabajar por la paz y si no lo hacen, están desviándose de lo que están llamadas a ser. Se condena bien claramente, sin ambajes, el terrorismo, la violencia que se comete en nombre de Dios. Uh-huh. Y padre Jaume, ¿de qué manera fue recibido en su momento este documento sobre la fraternidad humana por parte de las sociedades de todo el mundo? Fue un documento muy apreciado. Tanto es así que la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2020, es decir, un año después, nada más proclamó el 4 de febrero como el Día Internacional de la Fraternidad Humana. Es verdad que algunos católicos se inquietaron pensando que podía entenderse el texto como un texto relativista o que igualase el Islam y el cristianismo como si fuese un texto que fundamentase un pluralismo religioso, ¿no? Pero esa interpretación del documento, de hecho, era absurda, puesto que eso supondría pensar que la parte islámica, el gran imán de Egipto, Ahmed al-Tayyib, era relativista y pluralista. Bueno, eso es absolutamente absurdo. Y después, por parte de la comunidad islámica, no hubo ningún problema de recepción del contenido, pero algunos eran críticos con el hecho de que se firmase en Emiratos Árabes. De hecho, muchos musulmanes no entienden que ese país haya firmado los acuerdos de Abraham y por eso es un país que no tiene buena prensa en el mundo islámico. Uh-huh. Y Jaume, ¿cuáles son los retos actualmente para el fomento de este diálogo interreligioso, esta convivencia entre religiones, lo que conocemos como fraternidad humana? El reto principal es el de vernos, el de mirarnos como hermanos. En los conflictos se suele deshumanizar al enemigo, se les suele suprimir el rostro para poder encontrar una justificación para matarle. Si el otro es demoníaco, si es el mal por excelencia, no vamos a tener escrúpulos para acabar con él. Y esto no solo en los conflictos, también en la acogida de inmigrantes, en la ayuda a los necesitados. Si el otro es solo un número, si le quitamos el rostro, si evitamos que clave su mirada de súplica o de grito, de auxilio en nosotros, nos será más fácil rechazarle.
Si es un hermano, no será más difícil rechazarle. A un hermano en principio no se le deja tirado. Bueno, a no ser que seamos un Caín para un Abel. Uh-huh. Y qué importante es entonces este reto que tenemos de la fraternidad humana y por lo tanto qué paso más importante se dio en su momento con la firma de este documento por el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar. Y precisamente una de las dimensiones que toca esta fraternidad humana es el respeto a la libertad religiosa y al diálogo entre las diferentes religiones. Padre Jaume, ¿qué avances se han hecho en este sentido y qué queda por hacer? Es preciso distinguir la libertad religiosa de la tolerancia religiosa. La tolerancia religiosa implica la libertad de culto, de construir centros de culto y de al menos un reconocimiento positivo por parte del Estado. Pero no implica una igualdad, no implica tampoco la libertad a profesar cualquier religión y a no profesar ninguna. Y a poder cambiar de religión. Todo esto está incluido en la libertad religiosa. Y por tanto la libertad religiosa va mucho más allá de la simple tolerancia, ¿no? La libertad continúa siendo una utopía en muchos países. Pero en cambio en la tolerancia sí que se han dado algunos pasos importantes, significativos. Por ejemplo, es remarcable que en Emiratos Árabes, donde se firmó el documento, a pesar de ser un país musulmán, ha permitido la construcción de grandes iglesias y templos de otras religiones, y no solamente las monoteístas, que normalmente la tradición islámica ha tenido una tolerancia especial con las religiones monoteístas, pero no con las demás. Bien, Emiratos es consciente que no puede fundamentar un país que tiene un 85% de extranjeros sin una tolerancia religiosa. Arabia Saudí, que quiere hacer también lo mismo que Emiratos, intenta competir, pues yo creo que solamente conseguirá su visión 2030 de diversificación de la economía si sigue este camino de tolerancia. ¿Y qué pasa en el caso de España, Jaume? ¿Cómo fue recibido en nuestro país este documento sobre la fraternidad humana y que Naciones Unidas establece como Día Internacional de la Fraternidad Humana a raíz de esta efeméride ya todos los años, el 6 de febrero? ¿De qué manera se ha trabajado sobre él en España hasta ahora? Bueno, si alguien está interesado, acabo de publicar un artículo, es verdad que está en francés, sobre la recepción de este documento de la fraternidad por las comunidades islámicas de España. Si alguien está interesado, me lo puede pedir, me encontrará fácilmente en redes. Yo creo que lo más importante en nuestro país es que se han establecido relaciones estables de diálogo entre dirigentes musulmanes y la Iglesia Católica. Dado el aumento de la población musulmana en nuestro país, son necesarios los canales abiertos para poder solucionar los conflictos que puedan surgir. Es necesario conocerse para evitar poner a los otros desconocidos a todos en el mismo saco. El Islam es tan plural como el cristianismo. Si es evidente que hay grupos que son incompatibles con nuestra cultura occidental, también lo es que hay otros que no generan ningún problema de convivencia. Al contrario, son una riqueza. Por tanto, conocer y saber distinguir es un deber de justicia. Yo, me entiendo a mí mismo en parte como un servicio a la Iglesia, a la sociedad, en este saber conocer y saber distinguir a los grupos islámicos. Y por último, como decíamos, es un gran reto que a veces puede parecer una utopía, un sueño irrealizable, pero sin embargo no tiene por qué ser imposible. Padre Jaume, ¿hay iniciativas por parte de empresas, instituciones o países en los que haya dado resultados el fomento de la fraternidad humana que nos pueda servir como ejemplo, como inspiración de que esto es posible? Bueno, un ejemplo icónico ha sido el túnel de la paz y la fraternidad que se ha construido en Yakarta, entre la catedral y la gran mezquita. Han quedado unidos por las raíces, es decir, por el subsuelo. El Papa lo pudo visitar. Es realmente un ejemplo icónico. Aparte de la casa de la familia Abraham de... Pues agradecemos al padre Jaume Flaquer, sacerdote jesuita, profesor de la Universidad de Granada, experto en Islam y comunidades cristianas en el mundo árabe,
por habernos puesto luz, conocer un poco más en profundidad el significado, la importancia y la repercusión que tiene todavía hasta hoy en día este documento por la fraternidad humana. Un abrazo, gracias por ayudarnos a profundizar en ello y seguimos unidos en oración. Encantado siempre de estar con ustedes. Cerrarte en un paréntesis de brazos, entrelazando los míos con los tuyos. Quiero crear contigo. Y continuamos hablándote de la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Es momento de la actualidad, de las noticias en relación a tantos millones de cristianos que en el mundo sufren por seguir a Jesucristo. Sus vidas, sus historias no ocupan grandes titulares en los medios de comunicación, pero nosotros sí queremos que aquí hoy sean noticia. Queremos que sea noticia. Aumentan los asesinatos de sacerdotes en el mundo. El número de religiosos asesinados en 2025 ha ascendido a 19, 6 más que en el año anterior. Entre ellos había 15 sacerdotes, 2 seminaristas y 2 religiosas. Los sacerdotes y seminaristas asesinados en Nigeria y Etiopía son algunos de los casos que hay en situaciones de persecución abierta o de muertes en situaciones de alto riesgo. Además, los sacerdotes secuestrados, el número de sacerdotes secuestrados ha descendido ligeramente, pero sigue siendo un problema grave en algunas zonas de África. Un total de 28 sacerdotes y religiosos estuvieron arrestados y privados de alguna forma de libertad, en comparación con los 72 del año anterior. En Siria, un cristiano ha sido asesinado por un comando de yihadistas. El aya Simon Tekla, de 21 años, fue asesinado a tiros en su coche aparcado frente a su casa el pasado 31 de enero por un comando yihadista en Mujradag, al oeste del país. El aya había aparcado su coche junto a su casa y se disponía a salir de él cuando un hombre armado le disparó varias veces, mientras un segundo agresor abría la puerta trasera para asegurarse de que no había más personas a bordo. En el último año, al menos 71 cristianos han sido asesinados por yihadistas en Siria. A estos se suman los atentados contra negocios o tiendas, secuestros y persecuciones. De estas víctimas, 27 están relacionadas con el atentado contra la iglesia de San Elías en Damasco, mientras que otras 44 fueron asesinadas por separado en ataques selectivos. La familia salesiana cumple 100 años de misión entre los cristianos necesitados de India. Desde hace un siglo, los seguidores de San Juan Bosco se han dedicado con constancia a la educación de los jóvenes, a la acogida de los niños y al cuidado y formación de los más pobres y vulnerables que viven en las calles de esta inmensa metrópolis del este de India. Hablamos de Calcuta, que hoy supera los 22 millones de habitantes. Por eso, la provincia salesiana de Calcuta celebra hoy este centenario con la presencia del rector mayor, el padre Fabio Attard. Los salesianos llegaron por primera vez al subcontinente indio desembarcando en Shillong, en el nordeste del país, cuando la India era aún una colonia británica y con varios focos de inestabilidad. En ese contexto, los salesianos se dedicaron especialmente a la educación y formación profesional de jóvenes desempleados, a menudo etiquetados como potenciales agitadores. La Conferencia Episcopal Española organiza una jornada sobre libertad religiosa cuando se cumplen 60 años de la Carta Dignitatis Humanae. La Declaración Dignitatis Humanae fue un importante fruto del concilio largamente trabajado y de gestación difícil. Esto es lo que ha afirmado este lunes Julio Martínez de la Universidad Pontificia Comillas. Así lo ha manifestado durante la jornada El Derecho a la Libertad Religiosa, organizada por la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española. En una primera ponencia dedicada a la libertad religiosa en el 60 aniversario de esta declaración conciliar, el que fue rector de Comillas ha contado que en la asamblea llegaron pertrechadas dos posturas enfrentadas. En el desarrollo de las sesiones chocaron abiertamente una corriente que no admitía el cambio doctrinal y otra que aspiraba a sacar cosas nuevas, coherentes con las antiguas.
Aumenta la preocupación de los cristianos de Irak ante la posibilidad de una fuga de presos del Estado Islámico. Los cristianos iraquíes están preocupados por la posibilidad de una amenaza del autodenominado Estado Islámico, sobre todo por los recientes acontecimientos en la frontera con Siria y el traslado de miles de sus miembros desde prisiones de ese país a un punto de Irak que, según el gobierno local, es un lugar seguro, con el fin de prevenir amenazas a la seguridad nacional. En medio de lo que muchos describen como noticias inquietantes en todo Oriente Medio, conflictos, militarización y polarización, el patriarca católico caldeo, el cardenal Luis Rafael Sacco, ha hecho un llamamiento urgente a la paz, solicitando medidas concretas que fortalezcan la armonía y eviten una mayor devastación en la región. También ha pedido a las autoridades civiles aplicar la justicia con los presos y antiguos integrantes de grupos yihadistas. Estas han sido las últimas noticias de la Iglesia que sufre necesidad o persecución en el mundo. Puedes encontrar más información, seguir al día de todos estos temas en nuestras redes sociales y en la web www.ayudalaiglesianecesitada.es. Tú sanas los corazones destrozados y vendas sus heridas con tus manos. Cuentas el número de estrellas, a cada una llamas por su nombre. Reconstruyes cada vida arruinada y no se escapa nada de tu mirada. Tú sanas los corazones destrozados y vendas sus heridas con tus manos. Tú sanas los corazones destrozados y vendas sus heridas con tus manos. Confío en tu misericordia. Confío en tu misericordia. Confío en tu misericordia. Confío en tu misericordia. Tú sanas los corazones destrozados y vendas sus heridas con tus manos. El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Testigos del siglo XXI.
5 de febrero del año 2006, hace ahora 20 años. La muerte de repente sorprendió al padre Andrea Santoro. Él estaba rezando en su iglesia de Santa María en la localidad turca de Trebisonda, después de celebrar la Santa Misa. Fue rápido. Recibió 2 disparos por la espalda por parte de un joven de solo 16 años, al grito de «Alá es grande». El asesinato del padre Andrea fue un duro golpe para la comunidad cristiana del lugar, que le tuvo siempre como un sacerdote humilde y proactivo en el diálogo y el encuentro, incluso con los que no pensaban como él. El padre Andrea siempre tuvo clara su vocación desde los 12 años. Así lo cuenta su hermana Magdalena. Cuando entró en el seminario, Andrea escribió una carta a su párroco diciendo: «Mañana finalmente partiré y me iré al lugar donde me prepararé para vivir la vocación de mi vida, el sacerdocio». El padre Andrea fue ordenado en Roma en 1970 y durante años hizo un fecundo trabajo como párroco en esta misma ciudad, pero tenía un gran deseo de oración y de silencio, lo cual le llevó a hacer un retiro en Tierra Santa, pues él solo deseaba estar donde Cristo vivió. Cuando regresó a Roma y vio todos los conflictos de la fe en Israel, quiso regresar, pero su obispo no se lo permitió. Poco más de 10 años después pudo regresar a Tierra Santa y ser una luz de la fe. Aprovechó entonces para visitar también otros países como Siria, Líbano y Turquía. Fue allí donde descubrió, en Turquía, el país al que llamaban la Tierra de los Apóstoles y que fue patria de tantos fundadores de la Iglesia. Pues bien, el padre se sintió llamado, el padre Andrea Santoro, a atender a esta iglesia tan necesitada de testigos del Evangelio. En 2001 recibió entonces, eso sí, el permiso de su obispo para marcharse a desarrollar su ministerio en Turquía. Una vez allí, se dedicó a cuidar de la pequeña comunidad católica de Trebisonda. El padre Andrea promovió el diálogo entre cristianos y musulmanes. El vicario apostólico de Anatolia, Monseñor Paolo Biset, explicaba que el padre Andrea ayudaba con su actitud a entenderse recíprocamente y a desarmar las lógicas de un muro contra otro muro. El diálogo entre las religiones fue de gran importancia para este sacerdote. Él mismo decía: «En todas partes he experimentado interés y participación viva, así como un deseo sincero de comprender y forjar lazos de compañerismo». Poco antes de su muerte escribió sobre cómo abrir la parroquia a los musulmanes, que había abierto el diálogo entre cristianos y esta comunidad en aquel lugar, y su deseo que dejó por escrito: «Que Jesús brille en nosotros, con su palabra, con su espíritu, con el poder de sus santos, que nuestras vidas sean esa cera que voluntariamente se consume». Y volvemos a aquel 5 de febrero de 2006, del que hoy se cumplen 20 años. La noticia de la muerte del padre Andrea fue un duro golpe, pero el cardenal Ferocci no cae en la desesperación, sino que dice: «Creo en lo que decían nuestros antepasados. La sangre de los mártires es la semilla del cristianismo. Creo que el testimonio profundo de fe y la vida sacerdotal de Andrea, vivida con respeto y amor al prójimo, dará frutos de apertura, en el sentido de que las personas estarán más dispuestas a escuchar la palabra de Dios y a servir a sus hermanos y hermanas».
Y como tenemos el foco puesto en Turquía por la figura, el testimonio de vida del padre Andrea Santoro, queremos seguir en este país que es puente entre Europa y Asia, porque según el último informe de Libertad Religiosa 2025 de ayuda a la Iglesia necesitada, Turquía se está convirtiendo en un lugar cada vez más difícil para quienes no profesan el Islam, que es la fe mayoritaria. Por eso, ahora te resumimos las 5 claves para entender la libertad religiosa en Turquía. Libertad religiosa en el mundo. La primera clave de la libertad religiosa en Turquía es la fusión entre identidad nacional y religión. Y es que en este país ser verdaderamente turco se equipara casi exclusivamente con ser musulmán suní. En los últimos años, el nacionalismo religioso ha crecido exponencialmente. Esto deja a la pequeñísima comunidad cristiana, que son apenas el 0,1% de la población, en una posición de extranjeros en su propia tierra. Si eres cristiano, a menudo se te percibe como una influencia occidental o un colaborador de las potencias extranjeras, lo que genera una desconfianza social profunda que va más allá de lo espiritual. En segundo lugar, tenemos la clave de la presión administrativa. El informe de ayuda a la Iglesia necesitada sobre la libertad religiosa en el mundo denuncia una estrategia silenciosa, pero efectiva: el uso de los códigos de seguridad N82 y G87. ¿Qué significa esto? El gobierno califica a trabajadores religiosos extranjeros, especialmente pastores protestantes, como amenazas a la seguridad nacional sin presentar pruebas claras. Esto resulta en la expulsión inmediata o la prohibición de reingreso al país. Al decapitar el liderazgo de estas comunidades, se debilita la estructura de las iglesias locales, dejándolas vulnerables y sin guías. Vamos con la tercera clave, el limbo legal. A pesar de los años de peticiones internacionales, las comunidades religiosas minoritarias en Turquía siguen sin tener personalidad jurídica. Esto afecta en todo, en el día a día. Por ejemplo, no pueden comprar propiedades oficialmente, no pueden abrir cuentas bancarias a nombre de la Iglesia, ni formar a su propio clero de manera legal. El ejemplo más claro es el del Seminario Ortodoxo de Halki, que permanece cerrado desde el año 1971. Sin capacidad legal, las iglesias son, a ojos del Estado, asociaciones civiles o, peor aún, meras entidades inexistentes. Como cuarta clave, hay que destacar el clima social y el discurso de odio. El informe de ayuda a la Iglesia necesitada alerta sobre el aumento de la retórica hostil en medios de comunicación y también en redes sociales. Las minorías religiosas, los cristianos, los judíos y también los alevíes, son a menudo blanco de insultos o teorías conspirativas. Lo más grave es que el Estado rara vez interviene para sancionar estos discursos. Esta impunidad fomenta un ambiente de intimidación, que en ocasiones deriva en ataques físicos contra lugares de culto o contra cementerios cristianos que siguen sufriendo actos de vandalismo. Quinta y última clave, la islamización del espacio público y el patrimonio.
la reconversión de monumentos históricos como Santa Sofía o la iglesia de San Salvador en Cora, en la capital Estambul, que antes eran iglesias y que ahora han pasado a ser mezquitas, no son hechos aislados. Para el informe de ayuda a la Iglesia necesitada, estos actos simbolizan una voluntad política de borrar el pasado multicultural y cristiano de la región para reafirmar una hegemonía islámica. Esto, sumado a las dificultades para reparar templos existentes, pone en riesgo la supervivencia física del patrimonio cristiano en Turquía. Hasta aquí la situación de la libertad religiosa en Turquía. Recuerda que puedes acceder a toda la información sobre este país o cualquier otro del mundo visitando la web www.ayudalaiglesianecesitada.es. Libre soy, pues libre me hiciste, y libre te escogí hoy. Libre te doy cada don que me diste, para llevarte a donde voy. En el lugar que me has preparado, no saben quién eres tú. Ellos jamás han estado a tu lado, no saben qué es la plenitud. Mi vocación se construye a tus pies. Dime qué quieres de mí y yo te responderé. Mi vocación se construye a tus pies. Dime qué quieres de mí y yo te responderé. Yo te responderé. En tu presencia se prende mi vida, tu voz enciende el corazón. Tus llagas sanan mi alma herida, tu luz me llena de valor. Ya no me importa si es dura la lucha, siempre le sigue tu paz. Habla, Señor, que tu siervo escucha, yo quiero hacer tu voluntad. Mi vocación se construye a tus pies. Dime qué quieres de mí y yo te responderé. Mi vocación se construye a tus pies. Dime qué quieres de mí y yo te responderé. Yo te responderé. La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Yo te responderé. Y continuamos en Perseguidos pero no olvidados, haciéndote partícipe. Tú puedes aquí colaborar con nosotros y ser parte activa de este programa a través de los siguientes canales. John. Estamos en X, antes Twitter, como Ayuda Igles Neces, y también nos podéis encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Y os volvemos a recordar el correo electrónico para que nos mandéis vuestros mensajes, vuestros comentarios, vuestras inquietudes respecto a todos los temas que hablamos aquí. Perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es. Perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es. Cerca de ti. Esta semana estamos muy cerca de ti en primer lugar desde Almería y Paracuellos del Jarama. Ya tenemos con nosotros a Nieves Barrera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada para hablarnos de estas primeras propuestas para conocer la realidad de los cristianos perseguidos y dar respuesta a esa situación con nuestra oración y nuestra caridad. Buenos días, Nieves, danos todos los detalles. Bienvenida. Hola, buenos días. Pues sí, tenemos eventos en los que vamos a poder conocer cuál es la situación de la Iglesia perseguida y de la libertad religiosa en el mundo. Para empezar, hoy jueves, día 5, en Almería vamos a tener la presentación del informe de libertad religiosa en el mundo que presenta la Fundación cada 2 años. Va a ser, como digo, en Almería, en el Salón de Actos de la Casa Sacerdotal San Juan de Ávila, a las 20 horas. Tendremos la presencia del obispo de Almería, Monseñor Antonio Gómez Cantero. Estará la responsable de la región sur de ayuda a la Iglesia necesitada, doña Ana González, y también habrá un testimonio de persecución. Hablará el sacerdote de Burkina Faso, el padre Apoliner Yacoro. Un testimonio que de verdad merece la pena no perderse, porque realmente nos va a enseñar cómo vivimos la fe, cómo podemos vivirla con esperanza y con fe, incluso en las peores circunstancias, ¿no? Repito, será hoy jueves 5 de febrero a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa Sacerdotal de San Juan de Ávila en la Plaza de la Catedral, Almería. Tomamos nota de ello, Nieves. Sin embargo, no es la única iniciativa. Cuéntanos. Y hoy jueves 5 de febrero a las 6 de la tarde también tendremos un testimonio espectacular, el del padre Kenneth Iluabuchi, un sacerdote nigeriano. Esto será en la parroquia de San Vicente Mártir, en Paracuellos del Jarama, a las 6 de la tarde. Testimonios los dos que nos van a ayudar a vivir la fe aquí de una manera mucho más auténtica, darnos cuenta de la suerte que tenemos y poner rostros para seguir rezando por la Iglesia perseguida. Eso es, somos muy privilegiados y es nuestro deber conocer sus vidas, estar cerca de ellos. Así que te lo agradecemos. Nieves Barrera, del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias por hablarnos de estos eventos. Seguimos en contacto y unidos en oración. Un abrazo. Y de Almería y Paracuellos nos vamos hasta Cáceres y vamos a hablar en estos momentos con Carlos Tortosa, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en esta región de España, que nos va a presentar una iniciativa muy interesante para que podamos rezar por nuestros hermanos perseguidos y más necesitados. Ya lo tenemos al otro lado. Buenos días, Carlos. Pues muy buenos días, sí, de nuevo voy a la zona de Extremadura, no solo a Cáceres, a Extremadura, pues también con el icono tan conocido para nosotros, el icono de la Anunciación a María, traído de Siria y que fue acribillado allí, y que es realmente conmovedor y nos recuerda que no solamente las imágenes y los iconos son los que son acribillados, tiroteados, sino que hay, y eso es mucho peor, pues muchísimos cristianos pues que son discriminados y perseguidos incluso hasta ser tiroteados, como es este icono, por causa de su fe. Uh-huh. ¿Y por dónde va a pasar? Danos todos los detalles. Vamos, pues voy a empezar el lunes que viene, el lunes día 9, voy a ir a Don Benito. Yo es la primera vez que voy a Don Benito, tengo muchísimas ganas, me apetece muchísimo. Voy a Don Benito, pues porque allí a la hora normal de la misa de la tarde, en la parroquia de Santiago Apóstol, pues tendremos una misa por los cristianos perseguidos, con donde se podrá venerar el icono. En todos los sitios que voy a decir estará el icono para poder ser venerado. Y después de la misa, a continuación, pues nos pasamos a la Casa de la Cultura,
que está, o sea, a las 8:30 más o menos, en la Casa de Cultura. Está pegadito a la iglesia, a la parroquia de Santiago, y el ayuntamiento pues ha tenido la generosidad de cedérnoslo para una conferencia sobre persecución religiosa, sobre los cristianos perseguidos. Así que eso será lo que haremos en Don Benito. Y luego, por la mañana temprano, pues estaremos en el Carmelo en la misa de las 8:30, también con misa por los cristianos perseguidos y con la presencia del icono en el Carmelo de Don Benito. Y ahí pues ya pasaremos el martes también en Cáceres. Ahí ya estaremos el martes y miércoles en Cáceres. En Cáceres, el martes por la tarde, pues estaremos a la hora normal de las misas en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, en Fátima, que tendremos pues la misa por los cristianos perseguidos y a continuación, pues igual que en Don Benito, pues tendremos una conferencia por los cristianos perseguidos. Y el miércoles 11 por la mañana, pues tempranito, a las 7:30, como siempre son las misas en los conventos, estaremos a las 7:30 de la mañana en el convento de San Pablo de las Clarisas. Y por la tarde, a las 8 de la tarde, estaremos en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde tendremos, en Nuestra Señora de Guadalupe, tendremos una vigilia de oración por los cristianos perseguidos, de 3/4 de hora de vigilia por los cristianos perseguidos. Ese es el programa completo que vamos a hacer esta vez en Cáceres. ¿Hay algún mensaje que quieras dejar a los oyentes de Radio María? Sí, bueno, ya sabes que siempre aprovecho estas oportunidades para pedir un poquito de ayuda. La labor que hay que hacer ahí en Cáceres, pues es en Cáceres, en Extremadura en general, es muy grande. Hay mucho trabajo que hacer para mantener vivo el recuerdo permanentemente de los cristianos perseguidos. Yo voy pues, una vez cada 6 meses más o menos a cada zona, ¿no? Y claro, eso yo creo que no es suficiente. Hace falta pues que me echen una mano unos cuantos voluntarios. Todavía no hay ninguno en Extremadura, no hay ningún voluntario y haría mucha falta. Yo soy voluntario desde hace muchísimos años, ¿no? Mañana precisamente cumplo 75 años y yo veo que dentro de pocos años no puedo durar mucho más. Dentro de pocos años pues tendré que tener un relevo, ¿no? Y si ahora surgieran unos cuantos voluntarios, pues yo iría enseñándoles, educándoles para cuando llegado el momento pues estuvieran perfectamente formados para empezar poquito a poquito y mantener la presencia, el recuerdo de estos cristianos perseguidos y de la iglesia necesitada allí en aquella querida zona de España, en Extremadura. Pues nos quedamos con los datos de esta peregrinación del icono Mariano de Oms, un icono que no podría peregrinar por ahí si no fuera por los voluntarios de ayuda a la iglesia necesitada. ¿No es así, Carlos? Sí. Pues, Carlos, te queríamos preguntar por último, ¿qué importancia tiene el icono Mariano de Oms y también que peregrine por Extremadura estos días? Bueno, es un icono que, como yo digo, da visibilidad. Una imagen vale más que 1000 palabras, es una frase conocidísima, yo puedo hablar, puedo contar, puedo decir, pero tener delante un icono atravesado de balas y con una bala visiblemente clavada junto a la cabeza de la Virgen, pues es algo que te hiere más el corazón. Te recuerda, como decía antes, pues que eso le ocurre a los cristianos que no quieren renunciar a su fe, ¿no? Es un icono que tiene un valor pastoral tremendo, es un verdadero privilegio. Por eso seguramente pues ya sabes que estos días en España está lloviendo muchísimo, lloverá allí en Extremadura seguramente durante estos días y mira, aunque llueva, aunque truene, aunque lo que sea, hay que acercarse a estas oportunidades de saber de los cristianos perseguidos, porque al llevar el icono y dar las conferencias no pretendo mostrar la crueldad de los perseguidores, lo que pretendo es que se den cuenta de cómo es la fe y la capacidad de perdón de todos estos cristianos. Es algo que es conmovedor, que nos puede ayudar muchísimo para nuestra propia fe. Pues nos quedamos con toda esta información, con todo lo que nos has dicho. Recuerden, del 9 al 11 de febrero tenemos peregrinación del icono Mariano de Oms de Siria por Extremadura, por Don Benito y por Cáceres. Carlos Tortosa, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Extremadura, muchísimas gracias por hablarnos de este evento, muchísimas gracias por la labor que hacéis los voluntarios
y también feliz cumpleaños, ya que lo has mencionado. Seguimos en contacto y muy unidos en oración. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Y vamos a conocer otros eventos de ayuda a la Iglesia necesitada que van a tener lugar en los próximos días por toda España. En primer lugar, la presentación del informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025 el próximo 13 de febrero. En primer lugar en Villarreal, Castellón, en la parroquia arciprestal de San Jaime a las 8 de la tarde, y ese mismo día también se va a presentar en Ávila a las 5:30 de la tarde en el Palacio de los Serrano, un lugar céntrico de la capital abulense. El 27 de febrero a las 7:30 de la tarde tendrá lugar la 10ª Noche de los Testigos en Madrid, una vigilia de adoración eucarística, música, testimonios en vivo de cristianos perseguidos en la Catedral de la Almudena, presidida por el cardenal don José Cobo. Ya sabéis, 27 de febrero, viernes a las 7:30 de la tarde, 10ª Noche de los Testigos en la Catedral de la Almudena de Madrid. Y bien, antes de eso, el 9 de febrero a las 8 de la tarde va a tener lugar la conferencia Cristianos Perseguidos Hoy. Recordamos, nos lo acaba de decir Carlos Tortosa, en Don Benito, en Cáceres, en la Casa de la Cultura, que está en la calle Groizar número 2. Y bien, para estar atentos al día, informados de los eventos, actividades de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en parroquias, en diócesis, en toda España, pueden consultar la web www.ayudalaiglesianecesitada.org. Oración por los cristianos perseguidos. Oh Dios, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo, concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y terminamos el programa de hoy en el que hemos hablado del documento sobre la fraternidad humana firmado hoy hace 7 años por el Papa Francisco y el gran imán de la mezquita de Al-Azhar en el Cairo. Un documento que marca un antes y un después en el diálogo interreligioso y bueno, que forma parte también de la misión de ayuda a la Iglesia necesitada. Gracias John Joseph Llewellyn Jones, compañero. Muchísimas gracias a ti, Josué Villalón. En el control de sonido nos ha acompañado Mónica Martínez. Muchas gracias. Y ya sabes, puedes volver a escuchar este programa completo en el podcast, en la web de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Aquí continúa la programación con el rezo del Ángelus, así que no desconectes, y más ahora en este momento que viene tan importante de oración. Nosotros volveremos, si Dios quiere, el próximo jueves 12 de febrero. Hasta entonces, un fuerte abrazo y nosotros seguimos movidos por el amor de Cristo y al servicio de la Iglesia que sufre. Adiós. Concluye en Radio María Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.